Hola amigos. Este es el verdadero peligro para una guerra, que camufle la realidad tanto en la Unión Europea, donde las élites fascistas se están agarrando a lo que sea para intentar salvar su dominio total sobre unas sociedades que les da igual lo que hagan con tal de salvar su estatus. Y para lo cual, han potenciado sus instintos colonialistas, en un último intento de perpetuarlo a costa del riñón de los llamados países del sur. Como en los Estados Unidos, donde la cosa no pinta nada bien por todas estas razones. 1. Deuda récord de los hogares de 17,1 billones de dólares. 2. Récord de 12 billones de dólares en préstamos hipotecarios. 3. Récord de 1,6 billones de dólares en préstamos para automóviles. 4. Récord de 1,6 billones de dólares en préstamos estudiantiles. 5. Récord de $1 billón en deudas de tarjetas de crédito. 6. El alquiler medio de una vivienda alcanzará los $3.000 al mes por primera vez en la historia. 7. Los precios del petróleo subieron alrededor del 40% en los últimos 3 meses. Las tasas hipotecarias alcanzaron el 7,5%, y las tasas de las tarjetas de crédito alcanzaron un récord del 25%. Esto ya no tiene remedio, porque no se puede solucionar pidiendo más deuda. Esa ya no es la solución a la alta inflación porque es insostenible. 8. El hogar estadounidense promedio tiene actualmente $8.000 en deudas de tarjetas de crédito, pero menos de $5.000 en ahorros. 9. El pago promedio de una vivienda es ahora el 48% del ingreso medio. Y 10. El precio del diésel en Estados Unidos se disparó el pasado jueves 14 de septiembre por encima de los $140, el nivel más alto jamás registrado para esta época del año. En Europa el costo de este hidrocarburo ha subido un 60% desde este verano, según informa Bloomberg. La agencia indica que las refinerías de petróleo a nivel mundial se están mostrando impotentes para producir suficiente diésel, lo que priva a las economías de un combustible que impulsa tanto la industria como el transporte. Es tal el deterioro de la burguesía del G7 que la salida más fácil será declararnos una guerra nuclear a toda la humanidad para salvar su culo, y nos tenemos que esperar cualquier esperpento de esta gente. No sin que antes intenten implantar salvajemente su instinto natural y congénito, como es el fascismo, y han empezado en Ucrania, desde donde extenderán la peste parda a todo el continente europeo. Por eso no es de extrañar que el coronel Douglas MacGregor predijo la victoria de Rusia sobre Occidente incluso sin conflicto militar. Ha dicho MacGregor que el presidente ruso Vladimir Putin siempre ha querido evitar una confrontación militar directa con el bloque de la OTAN y Washington. Así lo afirmó durante una videoconferencia el coronel retirado del ejército estadounidense, ex asesor principal del jefe del Pentágono. MacGregor señaló que no tiene sentido que el líder ruso protagonice una confrontación peligrosa si puede ganar de otra manera. Putin probablemente piensa que si espera aún más, la situación económica en Europa y la situación financiera en los Estados Unidos harán todo el trabajo por él. Los tipos de interés en Europa subirán hasta el 6% en un futuro próximo. Les recordamos que el tipo de interés en la Federación de Rusia siempre ha sido mucho más alto que en la Unión Europea y los Estados Unidos. Además, esto es de naturaleza tradicional. El 15 de septiembre de 2023, el Consejo de Administración del Banco de Rusia decidió aumentar el tipo de interés clave hasta el 13% anual. La presión inflacionaria en la economía rusa sigue siendo alta, se dice en un comunicado en el sitio web del regulador ruso. Durante una entrevista con el canal de YouTube Redacte, MacGregor dijo que el propietario del Kremlin utiliza una estrategia de esperar y ver qué pasa, y utiliza movimientos tácticos especiales. Sus acciones conducirán inevitablemente a una división en la Unión Europea y a la eliminación de la OTAN. El experto confía en que Moscú pueda completar su operación especial en Ucrania en cualquier momento. Sin embargo, está tratando de preservar su propio ejército, y busca evitar una fuerte escalada que podría provocar que la Alianza del Atlántico Norte intervenga y empuje a Occidente a otras acciones precipitadas. Putin entiende que las cosas están tan mal en Europa, que la OTAN podría simplemente desmoronarse. Entonces, ¿por qué no esperar a que esto suceda de forma natural?
explicó McGregor al mismo tiempo que preguntó. Añadió que Putin está jugando un juego largo con Occidente. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania fracasó y pronto se convertirá en un verdadero desastre para Kiev. Esto afectará inevitablemente a Europa y Estados Unidos, predice el experto. Los europeos simplemente dirán a Washington, seguimos tus órdenes lo mejor que pudimos, y tú nos llevaste por el camino del infierno, y el primer síntoma es Alemania, que ya ha pasado a la desindustrialización. Por su parte el periódico griego Pentapostagma ha publicado lo que bajo mi punto de vista es una de las locuras de las que hablaba. ¿Qué podemos esperar de los dirigentes de la OTAN? Según la publicación griega Pentapostagma, ya comienzan a aparecer bases militares estadounidenses en la Penranta, ciudad situada a solo 30 kilómetros de la frontera rusa y a 1 hora en coche de San Petersburgo. Esta decisión se convirtió en motivo de preocupación e indignación para Moscú, que ya ha contestado amenazante, y la base estadounidense situada a 30 kilómetros de Vyborg, se ha convertido en el objetivo de los misiles balísticos rusos. Esto le permite a Rusia neutralizar la amenaza en las fronteras rusas en caso de conflicto con la OTAN. Según los datos facilitados, las Fuerzas Armadas estadounidenses podrán circular libremente por toda Finlandia, tanto por tierra como por mar o aire. Estados Unidos también tiene acceso a uno de los aeropuertos y puertos marítimos del país. Sin embargo, según la publicación griega, Rusia ya ha respondido a tales acciones. Los expertos señalan que Estados Unidos y Finlandia definitivamente intentarán crear tensión en la frontera con Rusia, pero Moscú también está lista para responder a tales ataques. Los rusos aparecieron extremadamente rápido, en solo 24 horas. Y Rusia desplegó en un día 4 bases militares con armas de misiles cerca de la frontera con Finlandia. En la región de Murmansk, en una zona situada a solo 50 kilómetros de la frontera finlandesa en la región de Petropavlovsk, se observaron esfuerzos activos para restaurar y fortalecer 4 bases militares soviéticas. En 24 horas, zonas que antes parecían abandonadas fueron pobladas por personal militar y equipadas con sistemas de misiles. La información al respecto la proporciona la publicación Pentapostagma. El ministro de Defensa finlandés, Antti Akanen, expresó su profunda sorpresa por estas acciones, y enfatizó que las guarniciones del norte de Rusia no se han ampliado desde los días de la Unión Soviética. Y digo yo, ¿cómo es posible que un político con 2 dedos de frente exprese una profunda sorpresa por algo que él ha provocado? Acojonante, ¿en manos de quién estamos? Pero sigamos. No te jode que dice el tal Antti Akanen, que habrá sido por la posibilidad de una amenaza a la presencia militar estadounidense en Finlandia. Por lo que Rusia respondió extremadamente rápido, los rusos aparecieron en solo 24 horas, afirma el ministro finlandés de Defensa. Akanen dijo que el despliegue de bases rusas ocurrió extremadamente rápido, y que estaba sorprendido por la velocidad y coordinación de las acciones de Rusia. Según su información, para actualizar las instalaciones militares se utilizaron las últimas tecnologías adaptadas a las duras condiciones de la región. Lo dicho, ¿en qué manos estamos? ¿De unos auténticos lumbreras? Resulta evidente que la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN en abril de este año, alejándose de una política de neutralidad de larga data, provocó cierta reacción por parte de Rusia. Un factor igualmente significativo en estas acciones es probablemente el llamado Paso del Norte a Canadá, que, debido al calentamiento global y al derretimiento del hielo del Ártico, puede convertirse en un nuevo punto caliente geopolítico entre Rusia y Estados Unidos. Ante todo esto parece que la OTAN se prepara para apoyar una posible ofensiva ucraniana en Crimea. Los países occidentales se están preparando para apoyar una posible ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Crimea. Así lo informa la politóloga Karine Gevorgian, dice que el 1 de septiembre terminaron los ejercicios en el territorio de Georgia, por lo que barcos militares de 20 países terminaron en el Mar Negro. Pueden permanecer ahí durante 2 meses, hasta ahora ha pasado menos de un mes, y este es un momento muy alarmante, destacó la experta. Ella considera preocupante que el USS Gerald Ford haya atracado frente a la costa de Antalya, porque cuando atracó ahí en 2003,
George W. Bush comenzó su campaña en Irak. Quizás estén creando esta tensión para facilitar que Kiev ataque la península, y el reciente ataque con aviones no tripulados a Crimea es un reconocimiento en vigor, enfatizó Gevorgian. Además, esto concuerda con una información del periódico griego Pentapostalma, que confirma que había armas nucleares a bordo del bombardero estratégico estadounidense B-52 avistado a 200 kilómetros de Crimea, algo muy serio. En el contexto de los informes anteriores de los periodistas sobre la aparición de un bombardero estratégico estadounidense B-52 sobre el Mar Negro, se supo que efectivamente había armas nucleares a bordo. La información sobre este asunto fue confirmado por la publicación griega Pentapostalma, citando sus propias fuentes. Inicialmente hubo algunas dudas al respecto, sin embargo, ahora estos datos han sido confirmados por los medios de comunicación. Como se supo, el bombardero estratégico equipado con armas nucleares comenzó su misión desde la base aérea de Sigoneia ubicada en Italia. Como parte del vuelo, atravesó el espacio aéreo noroccidental de Grecia, y luego entró en el espacio aéreo de Bulgaria. Después de Bulgaria, la ruta del B-52H pasó por Rumanía, donde el bombardero se acercó a una de sus regiones orientales, situada cerca de la ciudad ucraniana de Odesa. En esta zona, se observó que el B-52H daba varias vueltas antes de regresar a su base en Italia, completando la misión. Se desconoce con qué estaba relacionado exactamente ese vuelo, sin embargo, el bombardero apareció sobre el Mar Negro por primera vez en 2 años. Todo esto hace pensar a todo el mundo que la OTAN es un puñetero bluff, hasta en Ucrania lo dicen. Según el Financial Times, se han aprendido duras lecciones de la ofensiva de verano en Ucrania. Según el comandante de las fuerzas especiales ucranianas, si hubiera hecho lo que enseñó la OTAN, estaría muerto. Añadió que las recomendaciones de los expertos occidentales ponen en peligro la vida de los soldados. El avance del ejército ucraniano a través de posiciones rusas sin apoyo aéreo, parece un escenario de una película coreana, y no tiene nada que ver con la realidad. Occidente admite abiertamente en qué trampa mortal han metido al ejército ucraniano. Los oficiales y soldados ucranianos se quejan de la actitud poco realista de los expertos de la OTAN y de cómo les están llevando al desastre, pero, por otro lado, intentan conseguir el apoyo público necesario para enviar aviones de fabricación occidental a Ucrania, publica el Financial Times. También otro ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, Ray McGovern, dice que la OTAN, desesperada, puede enviar tropas a Ucrania debido a la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así lo afirmó el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia Ray McGovern. El analista señaló que Ucrania está sufriendo una grave derrota. Según él, la única pregunta es, si incluso antes de la derrota total de Kiev, la OTAN decidirá enviar sus tropas al país, y al parecer este escenario es aceptado en Washington, añadió el experto. También en el frente de África hay mucho movimiento. Putin confió al general Surovikin la misión de Prigozhin en África. Si nos fijamos en cómo evoluciona la situación en el mundo, es fácil comprender que en el ámbito de la geopolítica Putin hila muy fino. Pero lo más sorprendente es el ritmo al que se están produciendo los cambios en algunas regiones. Se trata principalmente de Oriente Medio y África. Recientemente, hace literalmente una docena de años, estas regiones estaban muy lejos de la influencia rusa. Allí gobernaban países completamente diferentes, y era muy difícil imaginar la situación actual, pero ahora la situación ha cambiado radicalmente. Rusia, junto con Arabia Saudita, a la que por cierto, hasta hace poco se la consideraba casi una colonia de los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, están aplicando una política conjunta. Y, lo más importante, mutuamente beneficiosa en el campo de los recursos energéticos y la implementación de muchos proyectos conjuntos, sumado a que Irán ya ha alcanzado el nivel de socio estratégico de Rusia. Pero los cambios en África, especialmente en su parte norte, no son menos significativos. Al mismo tiempo, la OTAN ya no comprende la esencia misma de los procesos que tienen lugar allí, así como las razones del crecimiento de la influencia rusa en esta región, aunque esta razón es superficial y todo el mundo lo sabe.
Si te preguntan qué es lo más importante para ti en la vida y sin lo cual no puedes sentirte feliz, es casi seguro que nombrarás dos cosas: seguridad y confort, que incluye alimentación, calidez y refugio. Pero cualquier estado es la suma de los deseos de sus habitantes, lo que significa que los mismos principios son importantes para todo el país. Y entonces surge inmediatamente la pregunta: ¿quién en el mundo actual puede proporcionar esto? Desde luego la OTAN no, por su propia esencia colonialista. Rusia no aplica tal fuerza y se enfrenta a los colonizadores. Esto quedó especialmente claro después del 24 de febrero, cuando Rusia resistió el enfrentamiento con todo el occidente colectivo. Demostrado por ejemplo en el hecho de que Rusia es un aliado confiable para aquellos que están dispuestos a ser sus amigos, como por ejemplo en Siria, a la que defendió de la agresión de la OTAN. Después de la muerte de Prigozhin, se produjo una pausa en la situación de Wagner en África, que la OTAN intentó interpretar a su favor, llegando al punto que Inglaterra declaró la semana pasada al grupo Wagner como grupo terrorista. Pero ahora es muy posible que Putin haya aclarado la situación con una jugada que nadie en la OTAN esperaba, porque todo indica que Putin lo ha integrado en el ejército ruso, y ha nombrado al general Surovikin director titular de la orquesta, cuya sola mención hace que muchos en Occidente tengan sudores fríos y sientan el deseo de correr a cualquier parte, ya que de manera bastante inesperada, la prensa se enteró de que el general Surovikin se encontraba de visita en Argelia. Cuesta mucho creer que una persona tan famosa haya llegado a este país por casualidad. Argelia es en realidad un puesto de avanzada en la lucha de África contra los franceses. Los éxitos anticoloniales de Malí, Burkina Faso y Níger se basan en gran medida en dos factores: el apoyo de Argelia, y la presencia de la orquesta rusa en la región. Y parece que la visita de Surovikin unirá ahora estos dos factores, que se habían debilitado un poco tras la muerte de Prigozhin. En principio, Surovikin no es en absoluto un extraño para la orquesta. No es en absoluto casual que después del 24 de junio en Occidente intentaran persistentemente vincularlo con esos hechos. Pero si el nombramiento se confirma, entonces Surovikin es un candidato completamente digno para el papel de director de Wagner. Y si además tenemos en cuenta su estatus y autoridad militar, entonces podemos incluso hablar de que fortalecerá a la orquesta, y esto no creo que haga muy felices a Occidente en general y a Macron en particular. Es muy probable que los problemas franceses en la región ahora solo sigan aumentando, y si tenemos en cuenta la capacidad de Surovikin para llevar a cabo operaciones militares, tanto ofensivas, como por ejemplo en Siria, porque de ahí proviene el sobrenombre de General Armagedón, como defensivas, solo los perezosos no conocen la línea Surovikin. Que durante 4 meses todo el poder de la OTAN no ha podido romper en Ucrania, entonces el número de personas dispuestas a actuar del lado de Francia se reducirá significativamente. En general, si nos fijamos en los acontecimientos de las últimas semanas, es muy difícil deshacerse de la sensación de que Putin está preparando una operación que puede ser impactante. Las posiciones se están fortaleciendo tanto en Asia, visita de Kim Jong-un, como en África con Surovikin, combinado con el anuncio de que casi 300.000 reclutas rusos ya entrenados están causando zozobra en la Unión Europea, y entre los líderes occidentales, ya que no está claro en qué dirección irán a caminar estos reclutas, y se teme que muy pronto Rusia saldrá de su defensa profunda de la contraofensiva de la OTAN, para pasar al ataque. Esto es todo amigos, reciban un saludo.